Vamos a introducirnos al tema Cristo, el Hijo del Hombre, tercera parte. Y nosotros estamos considerando las tentaciones de Jesús y esta es el segundo estudio en esa área. Y la pregunta que nos hacemos nuevamente, ¿cómo Jesucristo fue tentado? Analicen bien, ¿fue tentado como Adán antes de la caída? ¿O fue tentado como Adán después de la caída? Consecuentemente, como nosotros somos tentados. ¿Fue Cristo tentado como Adán? ¿O fue Cristo tentado como nosotros somos tentados? Veamos. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15 es un versículo sumamente fundamental que nos enseña varias verdades esenciales del plan de la salvación. Primero, que tenemos un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese sumo sacerdote que tenemos en el lugar santísimo del santuario celestial, dice el apóstol en Hebreos que Él se puede compadecer de nuestras flaquezas. Entonces nosotros tenemos muchas flaquezas humanas, de la humanidad caída, y Él se compadece de todas nuestras flaquezas. Dice también el apóstol Pablo, nos enseña que Él, ese sumo sacerdote, Cristo Jesús, fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Es decir, así como nosotros somos tentados. Pero la diferencia entre Cristo y nosotros en el terreno de las tentaciones es que Él no se dio a ellas. Por eso termina el apóstol Pablo diciendo, pero sin pecado. Entonces graben, hermanos, en sus mentes, número uno, el principio de que Jesús se compadece de nuestras flaquezas. Número dos, Él fue tentado en todo. Número tres, fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y número cuatro, pero sin pecado. Vamos a ver si el espíritu de profecía endosa esa enseñanza y apoya esa enseñanza del apóstol Pablo. En la Educación, página 71, dice, Cristo es el único, noten bien, Cristo es el único que experimentó todas las penas y tentaciones que sobrevienen a los seres humanos. No hay una tentación que tú sufras que Él no la haya experimentado en su carne mortal de hombre. Nunca fue tan fieramente perseguido por la tentación otro ser nacido de mujer. Nunca llevó otro la carga tan pesada de los pecados y dolores del mundo. Nunca hubo otro cuya misericordia fuera tan abarcante y tierna. Habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, noten bien, habiendo participado de todo lo que experimenta la especie humana, no solamente podía dolerse de todo el que estuviera abrumado y tentado en la lucha, sino que sentía con él.
Por eso tenemos un sumo sacerdote que él puede compadecerse de nosotros. Miren este otro testimonio, Mensajes Selectos, tomo 1, página 111. En su humanidad, el Hijo de Dios luchó con las mismísimas terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. Tentaciones a complacer el apetito, a aventurarse atrevidamente donde Dios no nos conduce y adorar al Dios de este mundo, a sacrificar una eternidad de bienaventuranza por los placeres fascinadores de esta vida. ¿Ya? Entonces, todas esas tentaciones abrumadoras que nosotros sufrimos, que nos asaltan, también Cristo luchó con ellas mismas. Noten este otro testimonio, la carta 128 del 9 de julio de 1896. Fue la naturaleza humana de Cristo que soportó las tentaciones en el desierto, no su naturaleza divina, porque ya hemos establecido, hemos estudiado a la luz de Santiago que claramente Dios no puede ser tentado. Por lo tanto, no fue la naturaleza divina la que sufrió las tentaciones en el desierto y a lo largo de toda su vida. ¿Ya? Fue la naturaleza humana. Muy importante grabar en nuestras mentes ese principio también. Muchos sostienen en los tiempos de Elena G. de White y también en nuestros días, muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. Ahora, noten la cristología sistemática de Elena G. de White para explicar que ese principio, esa enseñanza está completamente equivocada. Dice, en tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. El deseado de todas las gentes, página 92. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. ¿Ya? Él tomó la humanidad con todo su pasivo. Esa expresión, no, esa palabra pasivo fue traducida del inglés liabilities, que significa que Él tomó la humanidad con todas sus desventajas, la humanidad caída. Así que vamos a ver con más detalle, con un poquito más de profundidad, que Cristo fue tentado de adentro como nosotros, porque si Él fue tentado como nosotros somos tentados a nuestra semejanza, entonces nosotros somos tentados de adentro, ¿ya? Entonces Cristo tuvo que experimentar también la tentación de adentro de su carne pecaminosa, de adentro de su naturaleza humana caída, no desde adentro de su mente.
tentado de adentro en el desierto. Y enseguida el Espíritu le impulsó al desierto, según Marcos 1:12. Mensajes Selectos, tomo 1, página 266, comenta la sierva del Señor. Cuando Jesús fue guiado al desierto para ser tentado, fue guiado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahora bien, noten, Él no provocó la tentación. Él no provocó la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y obra. Ayunando y orando, había de fortalecerse para el sangriento sendero que debía recorrer. Mensajes Selectos, tomo 1, página 266. Y en el mismo testimonio, en la página 267, sigue diciendo, cuando Jesús fue al desierto, fue circuido por la gloria del Padre, completamente entregado a la comunión con Dios. Fue elevado por encima de la debilidad humana, pero se retiró la gloria y fue dejado para luchar con la tentación. Ella, ¿quién? La tentación. Lo oprimió cada momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que lo aguardaba. Ayunó y oró durante 40 días. Y durante esos 40 días, él había estado luchando con la tentación. ¿Con la tentación de dónde? De adentro, de su naturaleza humana caída. Miren cómo dice, su naturaleza humana rehuía el conflicto que lo aguardaba. Y ayunó y oró durante 40 días, débil y extenuado por el hambre, agotado y macilento con agonía mental, ya, por la terrible lucha de las tentaciones que le venían de su carne y que iban dirigidas a su mente para penetrar en ella y hacerlo vacilar y caer. Dice, fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ahora noten lo que sigue, punto y seguido. Entonces, alguien entra en escena. Llegó la oportunidad de Satanás. Entonces, noten bien, hermanos, que las tentaciones con las cuales él batalló durante 40 días y 40 noches, sufrió agonía mental, su naturaleza humana rehuía al conflicto que lo aguardaba, eran las tentaciones de la carne, eran las tentaciones de adentro. Entonces, dice que ahí, a los 40 días, que estaba, dice, desfigurado y macilento, Satanás pensó, ahora es mi oportunidad, y él entra en escena. Entonces llegó la oportunidad de Satanás. Entonces supuso que podía vencer a Cristo. ¿Ok? Entonces, esa es una clara evidencia de que nuestro Señor Jesús fue tentado de adentro de su naturaleza, de adentro de su carne. Esto también sucedió en Getsemaní, tentado de adentro en Getsemaní. Leamos en Mateo 26:39. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ya?
Entonces, ahí estaba él luchando con la debilidad de la carne, siendo tentado de adentro. Él dice: Padre mío, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Vamos a ver en el deseado de toda la gente, página 636, lo que dice la sierva del Señor. Jesús había estado conversando fervientemente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio, tan terrible que le parece el pecado, tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer. ¿A qué fue Cristo tentado? A temer, que quedará privado para siempre del amor de su Padre, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Deseado de todas las gentes, página 636. Noten que esa tentación no vino de afuera de Satanás. Esa tentación vino de su propia naturaleza humana caída, de su carne débil. Dice que tan terrible le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer. ¿Ya? Hebreos 5:7. El cual, refiriéndose a Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Eso, ¿por qué fue Cristo oído? Dice el apóstol Pablo, por medio de su temor reverente. La oración, página 269. Ellos dicen: es inútil que yo ore. Mis oraciones están tan mezcladas con malos pensamientos que el Señor no las oirá. Estas sugestiones son de Satanás. En su humanidad, Cristo enfrentó y resistió esta tentación y sabe cómo socorrer a los que así son tentados. En nuestro favor ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Entonces Cristo también enfrentó esa tentación, ¿ya? Dice que malos pensamientos que venían y entonces él tenía que luchar contra esos malos pensamientos y no desanimarse. Tentado de adentro en la cruz. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que interpretado es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a ver qué dice la sierva del Señor al respecto de esas expresiones de Jesús. Aún las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. ¿Qué le asaltaron a Jesús? Las dudas. No podía ver a través de los portales de la tumba. Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. La fiera tentación de que su propio Padre le había abandonado para siempre
le arrancó ese clamor angustioso en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, la duda proveniente ¿de dónde? De su carne mortal, de su naturaleza humana caída. ¿Ya? Dice, se asaltaron al Hijo de Dios. Y la sierva del Señor le llamó y calificó una fiera tentación que le arrancó, dice, ese clamor angustioso. Tentado de afuera como nosotros. Entonces nosotros somos tentados de adentro y de afuera. Jesús también fue tentado de adentro y de afuera. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 154, dice: el Hijo de Dios se colocó en el lugar del pecador y caminó por el mismo terreno en donde Adán pecó y soportó la tentación en el desierto, que era 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. ¿Cómo es esa tentación que soportó Cristo? Dice 100 veces más fuerte de lo que alguna vez tendría que soportar la raza humana. Perdón. La maravillosa gracia de Dios, página 42. Cristo fue tentado en forma 100 veces más cruel. El original significa severa. 100 veces de una manera más severa que Adán. Y en circunstancias mucho peores en todo sentido. El engañador se presentó como un ángel de luz, pero Cristo resistió sus tentaciones, redimió la vergonzosa caída de Adán y salvó al mundo. Gloria a Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo resistió esas terribles tentaciones que vinieron del diablo, las resistió y las venció, ¿ya? Redimiendo así la vergonzosa caída de Adán y salvó al mundo. La temperancia, página 253. Cristo entró en el desierto con el Espíritu de Dios sobre él para ser tentado por el diablo. El enemigo había de tentar al Hijo de Dios. Cristo fue tentado en las 3 tentaciones principales con las cuales es acosado el hombre. Vamos a ver cuáles son esas 3 tentaciones principales con las cuales somos acosados nosotros los pecadores. ¿Cuáles son esas 3 principales tentaciones que nos asaltan? Primera de Juan 2:16 encontramos esas 3 grandes divisiones. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Entonces, noten que las 3 grandes o principales divisiones en que somos tentados es la concupiscencia de la carne o los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos o los deseos de los ojos, y la soberbia de la vida o vanidad y orgullo de la vida. Entonces, estas son las 3 grandes avenidas de la tentación. La primera tentación. Y vino a él
el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El deseado de toda la gente, página 94. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de la salvación y estaríamos todos irremediablemente perdidos. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás hubiera vencido a Jesús. Si Cristo hubiera obrado un milagro a su propio favor, hubiera malogrado el plan de la salvación. Pero gracias a Dios eso no sucedió. La segunda tentación. Vamos a ver la segunda tentación. Mateo 4, versículos 5 y 6. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ya? Entonces, esa fue la segunda gran tentación. Si tú eres el Hijo de Dios, lánzate, échate abajo, porque Dios mandará sus ángeles para que no tropieces con tu pie en piedra. En el deseado de toda la gente, página 94, comentando Elena G. de White esa tentación, dice: el tentador pensaba aprovechar de la humanidad de Cristo e incitarle a la presunción. Pero aunque Satanás puede instar, no puede obligar a pecar. Dijo pues a Jesús: échate abajo, sabiendo que no podía arrojarle, porque Dios se interpondría para librarle. Ni podía Satanás obligar a Jesús a arrojarse, a menos que Cristo cediese a la tentación. No podía ser vencido. Y gracias a Dios, Jesús no dio lugar a la tentación de Satanás, a la incitación de él dudar de Dios y de lanzarse al vacío. En el deseado de toda la gente, página 100, dice: el tentador no puede nunca obligarnos a hacer lo malo. No puede dominar nuestra mente. Muy importante. Entonces, Satanás no nos puede obligar a hacer lo malo, número uno. Número dos, no puede dominar nuestra mente, a menos que la entreguemos a su dirección. ¿Ya? Entonces, cuando él domina la mente del hombre, es porque el hombre se entregó a la voluntad de Satanás. La voluntad debe consentir y la fe abandonar su confianza en Cristo antes que Satanás pueda ejercer su poder sobre nosotros.
Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo. Muy importante la enseñanza aquí de la sierva del Señor. ¿Qué es lo que le da a él punto de apoyo? Toda concupiscencia o todo deseo pecaminoso que acariciamos. Todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual él puede entrar para tentarnos y destruirnos. ¿Ya? Vamos a considerar brevemente la tercera tentación, la cual está en Mateo 4, versículos 8 y 9. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿A qué lo tentó Satanás? Dice: mira, te doy todos los reinos del mundo si tú te postras ante mí y me adoras. ¿Ya? En otra palabra, todos estos reinos te los voy a dar y la gloria de ellos si tú sometes tu voluntad a mi voluntad. Esa es la implicación de si postrado me adorares, si te sometes a mí. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 298, la sierva del Señor dice: fue en este punto donde Satanás pensó vencer a Cristo. Pensó que Cristo podía ser vencido fácilmente en su humanidad. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero, pero más glorioso, Cristo quedó inconmovible. Sintió la fuerza de esa tentación. Atención. Sintió la fuerza de esa tentación, pero le hizo frente por nosotros y venció. Y usó solo las armas que razonablemente pueden usar los seres humanos, la palabra de aquel que es poderoso en consejo. Escrito está. ¿Ya? Entonces sintió la fuerza de esa tentación, pero le hizo frente por nosotros y venció. Consejo sobre mayordomía cristiana, página 221. En el desierto, Cristo enfrentó las grandes tentaciones que asaltarían al hombre. Allí, con las manos desnudas, se encontró con el enemigo astuto y sutil y lo venció. La primera gran tentación fue dirigida hacia el apetito, la segunda hacia la presunción, la tercera hacia el amor al mundo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 153. Cristo venció como hombre las tentaciones. Un principio muy importante. Cristo venció como hombre las tentaciones. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Cada hombre puede vencer como Cristo venció. Otro segundo principio sumamente importante. Cristo venció como hombre las tentaciones para que todo hombre pueda vencer como él venció. Él se humilló a sí mismo por nosotros. Fue tentado en todo punto, así como nosotros. Redimió el desgraciado fracaso de la caída de Adán y fue vencedor, testificando así ante todos los mundos no caídos y ante la humanidad caída que el hombre podía guardar los mandamientos de Dios por medio del poder divino que el cielo le concedía. El hombre podía guardar los mandamientos de Dios. Y la pregunta es: ¿y el hombre hoy? ¿Hoy podemos guardar todos los mandamientos de Dios?
¿Ya? La respuesta es clara, sí, porque Cristo en su humanidad caída venció como hombre y guardó todos los mandamientos de Dios en su carne mortal. Mensajes selectos, tomo 3, página 158. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. ¿Ok? En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana atención, un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás. ¿Y qué ocurre si hacemos eso? Destruimos el carácter completo de su humanidad. Mensaje selecto, tomo 3, página 158. Entonces, muchos cometemos errores debido a que tenemos opiniones equivocadas al respecto de la naturaleza humana de Cristo. Cristo fue un hombre modelo, fue un hombre sin pecado, fue un hombre santo, porque él fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. Juan 17:19, Jesús dijo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Ya? En la revista Signs of the Times del 9 de octubre de 1894, Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Él comenzó la vida, pasó a través de sus experiencias y terminó su récord con una voluntad santificada. Entonces, él fue tentado en todos los puntos, tal como nosotros, y no obstante, porque él mantuvo, ¿en dónde está el secreto? En mantener. Y no obstante, porque él mantuvo su voluntad, número uno, sometida, número dos, santificada. Él nunca se inclinó en el grado más mínimo hacia la práctica del mal o hacia manifestar rebelión contra Dios. Entonces, noten bien, él mantuvo su voluntad sometida y santificada. Y como él mantuvo su voluntad sometida y santificada, él nunca se inclinó en el grado más mínimo a practicar el mal. Entonces, el texto no está diciendo que él no heredó inclinaciones al pecado. El texto no está diciendo que él no tenía tendencias al pecado heredadas de sus antepasados. No. Lo que está diciendo que esas inclinaciones estaban en su carne, pero como él mantuvo su voluntad sometida y santificada, no dio lugar a ninguna inclinación a manifestarse en su vida, a ninguna tendencia o propensión a aparecer en su vida. ¿Ya? Él nunca se inclinó en el grado más mínimo hacia la práctica del mal. Juan 8:29, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, ¿qué dijo Jesús en los días de su ministerio? Dice que él siempre hacía lo que le agradaba a su Padre. Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 220. Cristo nunca se desvió de su lealtad a los principios de la ley divina. Nunca hizo nada contrario a la voluntad de su Padre. Ante ángeles, hombres y demonios, hablaba palabras que
si hubieran brotado de otros labios, habrían sido consideradas como blasfemia. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre. En la revista Review and Herald del 1 de abril de 1902, nos dice la sierva del Señor: el Salvador es herido nuevamente y expuesto a la vergüenza pública cuando su pueblo no presta atención a su palabra. ¿A qué necesitamos prestar atención? A su palabra. Él vino a este mundo y vivió una vida sin pecado para que en su poder su pueblo pueda también vivir vidas de impecabilidad. Él desea que ellos, por medio de la práctica de los principios de la verdad, muestren al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el corazón. Entonces, ¿qué desea Jesús? Santificar nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Otro testimonio se encuentra en el Deseado de toda la gente, página 52. Cristo fue el único ser que vivió sin pecar en esta tierra. Sin embargo, durante casi 30 años moró entre los perversos habitantes de Nazaret. Este hecho es una reprensión para los que creen que dependen del lugar, la fortuna o la prosperidad para vivir vidas sin mácula. ¿Ya? Entonces dice que su vida es una reprensión para todos nosotros que podemos pensar que para vivir una vida así, santa, depende del lugar, de la fortuna o la prosperidad. En conclusión, el mensaje selectos, tomo 1, página 477, nos dice: me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre, como hay personas y hermanos en nuestros días que así creen. Dice, pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. Entonces ustedes notan la coherencia y la consistencia en esa creencia. Dice la hermana White, voy a volverlo a repetir, léanlo conmigo. Me han llegado cartas que afirman que Cristo no podría haber tenido la misma naturaleza que el hombre. Pues, ¿y cuál es la evidencia que presentan esas personas? Pues si la hubiera tenido, habría caído bajo tentaciones similares. ¿Ya? Así vemos cómo están relacionadas la naturaleza humana del hombre con las tentaciones que sufrimos. Ahora, noten cómo responde la sierva del Señor. De una manera sistemática también. Si no hubiera tenido la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Eso es lo primero. Entonces, si Cristo vino con la naturaleza humana de Adán antes de la caída, Jesucristo fue ejemplo solamente para Adán y Eva. Pero Cristo es ejemplo para todo ser humano. ¿Ya? Sigue diciendo la sierva del Señor, si no hubiera sido participante, y aquí está el énfasis, de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Ese es otro punto muy importante. La carne del hombre se relaciona con sus tentaciones. Entonces, si él no hubiera tenido nuestra carne, nuestra naturaleza humana caída o pecaminosa, dice claramente la sierva del Señor, no podría haber sido tentado como lo ha sido el hombre. Si no le hubiera sido posible rendirse ante la tentación,
no podría ser nuestro ayudador. Fue una solemne realidad que Cristo vino para reñir las batallas como hombre en lugar del hombre. Su tentación y victoria nos dicen que la humanidad, y entiéndase ahí la humanidad caída, debe copiar el modelo. El hombre debe llegar a ser participante de la naturaleza divina. Entonces, que Dios nos bendiga y que nos dé sabiduría y que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos y entendimientos para comprender y conocer de una manera un poco más profunda a nuestro amado Salvador Jesús.